Muy buenos días, hermanos y amigos. Este es nuestro canal de YouTube 24 horas en la cruz. Un día más donde venimos a compartir palabra para edificar tu alma, para fortalecer tu fe y para que tú, que todavía no te has entregado a los pies de Cristo, lo hagas. El tema a tocar en esta prédica: desde casa en cuarentena. Desde casa en cuarentena. El versículo base será Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Y después nos vamos a saltar al 18 hasta el 20. Si tienes una Biblia, te pido que me acompañes. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre buen Dios, amantísimo Rey, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque solamente tú, Señor, hablas a nuestras vidas. Tú nos metes a una soledad para intimidar con nuestras almas, con nuestras vidas, con nuestro espíritu, Señor. Que te conozcamos, que sepamos cómo tú obras en la vida de cada ser humano, en todo aquel que se entrega plenamente a ti, Señor, para que tú puedas obrar en la vida de él. Te damos las gracias, Señor, te damos la honra, y recordándote, Espíritu Santo, que te apoderes de mi vida, para que no vaya a hablar la carne, sino que seas tú, Espíritu Santo, obrando a través de esta prédica. En el nombre de Cristo Jesús, quien es mi Rey y Señor y Salvador de mi vida. Amén. Desde casa en cuarentena. Los versículos que acabamos de leer, para irnos metiendo en el contexto. Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfesos, pidiendo que tuvieran fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo le pedía que oraran por él. Asimismo, que perseveraran en oración, con súplica por todos, y se incluye Pablo, para que Dios le ayudara a la hora de predicar el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que vayamos entendiendo quién era Pablo, esto es necesario que conozcamos quién era Pablo, quién en realidad era este discípulo. Su nombre era Saulo, nacido en Tarso, en la región de Cilicia, exactamente en la costa sur al norte de Asia Menor. Hoy en día sería exactamente Turquía. Se preguntarán muchos, Turquía. El que le gusta el fútbol, saben que hay un futbolista que en su momento fue muy famoso. Jugó en el Atlético de Madrid y ahí pasó al Barcelona. Y hoy, pues, debido a su mala racha, ya ni es conocido, ya ni se menciona. ¿Quién es este? Arda Turan, un turco procedente de Turquía. No, que usted no es aficionado al fútbol. Pero sí aficionado a las novelas. Porque no se venga de santo que no ve televisión, ¿cómo no? A las novelas. Hoy en día, pues aquí al menos en El Salvador,
hay un canal que pasa mucha novela turca. Pues de ahí exactamente es originario Pablo, que antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. Se dice que fue el perseguidor más carnal del cristianismo. La Biblia lo describe como un hebreo fanático descendiente de la tribu de Benjamín. Por haber nacido en Tarso, tuvo la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de la época. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela en filosofía. Y tú sabes muy bien que todo filósofo no cree en Dios. Pero por eso se destacaba Tarso. Saulo desde los 5 años tuvo que aprender a leer la Biblia en hebreo. Conocía la lengua griega. ¿Y por qué la conocía? Porque esa era la lengua natal. Ese era el idioma en Tarso. La educación de Saulo fue judía y la recibió bajo estricta doctrina de los fariseos. Fíjate bien cómo fue preparado Saulo en una doctrina estricta de los fariseos. Él tenía como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de la época. Él se jactaba de ser discípulo de fariseos. ¿Cómo te lo compruebo? Vamos a Hechos 23:6. Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, después de los evangelios. Hechos 23:6. Fíjate bien lo que dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Fíjate cómo se jactaba ser él hijo de fariseos. Una de sus frases que él decía la encontramos en Gálatas 1:14. Acompáñame. Gálatas 1:14. No le bastó a él venir y jactarse que era fariseo de fariseos. No le bastó. Su frase: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Y cuáles eran esas tradiciones? Todo lo que aquel religioso fariseo enseñaba. Y de eso se jactaba Pablo. A pesar de que Pablo no llegó a conocer a Jesús, ¿por qué no lo llegó a conocer? Pero sí se sorprendía por las prédicas que escuchaba de los nazareos, porque así le llamaban a todo aquel que predicaba el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él no sabía nada del ministerio de Jesús, de su muerte, de su resurrección, mucho menos conocía la historia reciente de Jerusalén. Gálatas 1:13 nos menciona el exterminio del cristianismo. Vino y se reveló por ese deseo, por esa pasión que Saulo tenía. ¿Y qué dice? Porque ya habéis oído acerca de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Fíjate la pasión que él tenía.
la perseguía y la asolaba. Pero para poder Pablo conseguir esa persecución y ese daño a la iglesia de Cristo, él tuvo que tener un escenario. Haber tenido preparado ese escenario para ejecutar esa persecución. Y para poder cometer o encaminar su cometido, Pablo necesitó varios escenarios. Uno de ellos, que los del Sanedrín lo apoyaran. ¿Y quiénes eran los del Sanedrín? Era un grupo de fariseos que comandaba esa enseñanza. Esa enseñanza religiosa a la cual Jesucristo señaló mucho. Acuérdense que allá nos manda y dice el Señor que lo que los fariseos nos mandan hacer, lo hagamos. Porque escrito está en la ley. Mas no hagamos las cosas que ellos hacen, porque ellos no cumplían la ley. 2. Que el sumo sacerdote le diera su fuerte apoyo. Ese era el otro escenario que Pablo necesitaba. Ya tenía los del Sanedrín de su lado y ya tenía el apoyo del sumo sacerdote. 3. Que los romanos ya no estuvieran en el poder, ya que en esa época era Herodes el que reinaba. Pero ya no estaba él en el poder. ¿Qué Vitelio? ¿Quién era Vitelio? Un político romano de la época. Organizó tropas para sofocar una rebelión contra Herodes Antipas. Fíjate bien los escenarios, que los de Sanedrín lo apoyaran, que el sumo sacerdote le diera también su fuerte apoyo, que los romanos ya no estuvieran gobernando, que en ese momento era Herodes, que Vitelio, un político romano que quería darle golpe de estado a Herodes, organizara tropas para sofocar esa rebelión, y que Jonatán, el sumo sacerdote de los del Sanedrín, del primer punto, tenía la autoridad para actuar con cierta libertad, impune e independientemente. Armado este escenario con estos 5 puntos que te estoy diciendo, Saulo tenía a su favor las cartas donde le autorizaban perseguir a los que predicaban el Evangelio de Jesús. ¿Y quién firmó y autorizó esas cartas? Jonatán, el sumo sacerdote de los del Sanedrín. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque necesito que tú tengas claro y sepas quién era el apóstol Pablo, que antes de llamarse Pablo era Saulo. Presta mucha atención. Como cristianos, como pastores, como predicadores, como evangelistas, como misioneros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos tener mucho cuidado en pensar que el que ahora se está portando mal no puede ser transformado y utilizado de parte de Dios. Porque este que tanto daño está haciendo o que tan mal se está portando, solo necesita ser tocado. Solo le falta, fíjate bien, que Dios le salga al encuentro y que toque su vida. Padre, madre, hijo, hermano, primo,
tía, prójimo, familia. No te canses de orar por la vida de él. No te canses por pedir la misericordia de Dios para que lo toque y Dios salga al encuentro de él. Porque con Saulo solo bastó que Jesús le saliera al encuentro a aquel perseguidor y transformarlo y hacerlo el mayor predicador del Nuevo Testamento. ¿Quieres comprobarlo? Hechos, capítulo 9. Te dije, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, de ahí sigue Hechos. Hechos, capítulo 9. No te canses de orar por aquel que no esté en los caminos de Dios. Solo necesita que salga al encuentro Jesús. Acompáñame, Hechos capítulo 9. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venía, me ha enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas.
Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El llamado de Saulo, la conversión de Saulo. Fíjate bien cómo muchas veces, como siervos de Dios, queremos romper, queremos destruir los planes que Dios tiene. Como miembros de iglesia, queremos echarle zancadilla a aquel que Dios ya lo tomó, ya lo tiene claro para usarlo. ¿Por qué te digo esto? Jesús se le aparece en visión, así lo dice acá. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión, ¿sí?, se le apareció. Pero ¿cuál fue la respuesta de Ananías cuando Jesús le dice que vaya? Ananías le dice a Jesús: este es un perseguidor de todo aquel que predica el evangelio, Señor. No, hombre, cuántas cosas este no ha hecho. ¿A cuántos de tus hijos que predican esa preciosa palabra los ha metido presos? Te lo estoy parafraseando. Eso es lo que Ananías le dice a Jesús. Pero Jesús no se queda con ese comentario. Jesús le dice a Ananías: ya tú me sirves, pero este que tú llamas perseguidor, yo ya lo tenía escogido desde el vientre de su madre. Y así como tú me sirves, este también me servirá. Y va a ser tu complemento, le dice. ¿Y por qué va a ser tu complemento? Porque él va a predicar delante de gentiles, reyes, sabios. Este viene con un llamado especial y complementará el llamado tuyo. Esas son las palabras de Jesús para Ananías. Recuerda, Dios tiene un llamado personal para cada hijo de Él. Ya descubriste el tuyo. ¿Qué estás haciendo para desarrollarlo si ya lo descubriste? ¿O qué estás haciendo para preguntarle a Dios cuál es el llamado que Él te ha hecho? Después de ese encuentro, Saulo ya no es llamado más Saulo. Ahora le llaman Pablo. Saulo en aquel entonces, su significado es grande. No, él tenía mucho conocimiento. Según dicen las escrituras, era un hombre muy preparado, en el cual él se jactaba de mucha grandeza. Pero cuando viene él a la conversión, es llamado Pablo, que significa pequeño. Como podemos observar en este ejemplo, Dios busca seres humanos que voten su grandeza, que voten su ego, que se humillen ante Dios y se dejen usar. No sé si tú estarás dispuesto a dejarte usar. Pero después de este corto, bueno, no tan corto, pero sí explicación, vamos a entrar a la esencia del sermón. Desde casa en cuarentena. ¿Y por qué te traje a colación todo esto? Porque del personaje que te voy a hablar en la prédica desde casa en cuarentena, tiene que ver Pablo. Acompáñame, Salmos 118. Salmo 118.
¿Ya lo tienes? Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jab y me respondió Jab, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearán, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearán y me asediaron. Me rodearon, y me asediaron. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa. Nuestros ojos, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerda a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Mi Dios te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jehová cumplirá los propósitos en mí y en ti. Tú tienes planes, pero lastimosamente tengo que decirte que los planos de esos planes los tiene Dios. Te lo explico nuevamente. Tú tienes planes. Tú has planeado que vas a viajar, tú has planeado que vas a tener una casa, que vas a pagar esto, que vas a hacer esto, que tus hijos aquí. ¿Qué no has planeado? Pero todo eso que tú has planeado, los planos, los tiene Dios. ¿Y por qué los tiene Dios? Porque Él es el constructor. Porque Él es el arquitecto de tu vida. Te recomiendo que antes de hacer esos planes, consultes con el dueño de los planos. Antes de hacer esos planes, consultes con el dueño de los planos. Te voy a dar 2 ejemplos de discípulos que tenían sus planes. Mateo era un recaudador de impuestos. Su mesita, sentado, recaudando impuestos. Iba pasando el Señor Jesús
y le cambia esos planes. Y le dice, sígueme, ahora eres mi discípulo. Pedro, un pescador, tenía sus planes. Él en su barca tiraba sus redes, salía a pescar. Pero llega y aparece el dueño de los planos, Jesús. Y le dice, deja esa barca y sígueme. Te haré pescador de hombres. Si Dios te ha llamado, no te preocupes. Porque Dios te llamó. Y todos tus problemas y necesidades las cubre Él. Y todo el que quiera dañarte, manda y te dice el Señor, me encargaré yo. Permíteme, vuelvo y te lo digo lentamente. Si Dios te llamó, no te preocupes. Porque Dios te llamó y todas tus dificultades, todos tus problemas, todas tus necesidades, las va a cubrir Dios. Y todo aquel que quiera dañarte, se va a meter con el Todopoderoso. Eso lo dice Dios. Todo el que quiera dañarte, me encargo yo. Muchas veces me pregunto, con todas mis mañas, con todos mis defectos, con todos mis errores, fue Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia que me dijo, sígueme. Acompáñame, Hechos 2:25. Hechos 2:25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Te das cuenta? Que no eres tú, es la misericordia de Dios. Dios no puede revelarte sus planes, no puede revelarte sus planos si tú no le obedeces. ¿Cómo es que Dios revela sus planos? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, los planos de Dios son revelados. Y revela sus misterios porque tiene carácter. Si tú como creyente no tienes carácter, no esperes que Dios te va a revelar sus planos. Si tú no tienes comunión con Él en la oración, en tu lectura bíblica diaria, no esperes que Dios revele sus planos. No lo esperes. Tú necesitas una intimidad con Él para que Él te revele sus planos. Tú necesitas tener carácter para que Dios te revele sus planos. Espero entiendas. Dios no te va a revelar planos si tú estás sirviéndole por favores. No lo va a hacer. Si tú a Él le sirves por favores, no te va a revelar cuáles son sus planos.
porque tú lo estás haciendo por recibir algo a cambio. Tienes que ser una persona valiente. Y la persona que es valiente no busca lo fácil, busca obedecer a Dios. Una persona valiente no busca lo fácil, busca obedecer a Dios. No busca atajos. Que por aquí está más cerca. No, por aquí, mira, podemos. No busca atajos. Busca cumplir la palabra que Dios dice. Una persona valiente no busca satisfacer su carne. Y te hablo ampliamente. Porque la carne te pide pecado. Y no solo pecados sexuales. Muchas veces nos enfrascamos en eso. Pero ¿no te has dado cuenta que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Y la carne te está pidiendo comer. Y tú lo que haces es sentarte y darle a la carne lo que está pidiendo. También estás ofendiendo a Dios. Es que muchas veces nos volvemos religiosos y creemos que solo los pecados capitales ofenden a Dios. Matar, robar, adulterio, fornicación. Eso creemos. Cuando hay una infinidad de cosas que desagradan a Dios. Tu envidia, tus malos pensamientos, esas raíces de amargura en tu corazón, lo que no te deja avanzar. Ya te dije, el sentarte solo a comer, es lo que la carne te pide y tú le das el placer. No busca la carne, busca hacer sonreír a Dios. ¿No te has puesto a pensar qué bello sería que Dios sonriera de tus acciones y dijera: mi hijo está haciendo la lucha, mi hijo está peleando esa dura batalla? ¿No te gustaría que Dios se sintiera agradado con tu acción? Pero bien, sigamos. Acá es donde te voy a hacer llegar y meter a profundidad exactamente con el tema del cual te hablé. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas el tema? Desde casa en cuarentena. Pues a Pablo lo meten preso. Y para poderlo meter preso, a él lo acusan de intentar violar las leyes del templo, perturbar la paz y alboroto. Se le acusaba que había hecho ingresar a un gentil en el lugar del templo donde solo los judíos podían estar. El templo tenía 2 lugares de adoración. Los dividía una puerta. En un lado llegaban a adorar los gentiles y en el otro lado los judíos. Allí no podía entrar ningún gentil. Pues a Pablo se le acusa en esa época de haber metido allí un gentil. ¿Y quién era ese gentil?
Ese gentil era Trófimo, alguien que Pablo estaba discipulando. Era un seguidor de Pablo. Y es que cuando tú estás haciendo bien las cosas para Dios, el enemigo va a usar a muchas personas para destruir tu ministerio, para destruir lo bueno que estás intentando hacer para Dios. Y cuando el enemigo quiere destruir tu ministerio, el cual Dios te ha entregado, le ha entregado a los escogidos, aquel que te dije que tiene valor, que ha querido agradar a Dios, lo primero que hacen es levantar calumnias. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Sí es cierto, Pablo llegó al gentil, pero lo deja en el lugar. Pero él entra solo. Hacen acusaciones falsas. Y esas acusaciones falsas las hacen para destruir lo que Dios ha decidido hacer contigo. Pero el siervo de Dios es marcado por Dios. Y no lo va a detener nada. ¿Me escuchaste? El siervo de Dios es marcado por Dios y no lo va a detener nada ni nadie. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, está en todo lugar y es todopoderoso. ¿Por qué no evitó él que Pablo fuera a la cárcel? Dios pudo evitarlo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Dios ya había hablado. Me predicarás mi palabra, pero no le dijo a dónde ni cómo la iba a predicar. Pablo es encerrado. ¿Y crees tú que se sentó a lamentarse de ese encierro? ¿Crees tú que vino él y empezó a quejarse con Dios por el encierro? Como lo estás haciendo tú en esta cuarentena. Y ahora vas a entender la razón de ser del tema de este sermón. Desde casa en cuarentena. Allá te dije que Jesús le dice: al discípulo que manda hablarle. ¿Quién era este? Ananías. Este me será útil y complementará tu ministerio. Y este predicará la palabra a gentiles, a reyes. Y fíjate todo lo que hace Pablo. Desde su encierro, desde su encierro. ¿Sabes que estando en esa cárcel, Pablo escribe la carta a Éfesos, Filipenses, Colosenses y Filemón? Esas 4 cartas, estando preso, él escribe esas cartas.
En Éfesos 1:14 puedes leerlo, Filipenses 1:21, Colosenses 1:14 y Filemón 1 del 1 al 25. Aparte de haber escrito esas 4 cartas, en ese proceso de su captura, él declara el Evangelio, como Dios lo había dicho, ante reyes y gobernadores. Punto 2. Punto 3. Testificó y ganó toda una isla cuando era trasladado a Roma. Hechos capítulo 13, encontrarás esa historia. Ganó para Cristo a soldados y principales romanos de la casa del César, trabajando por el Evangelio. Ganó para Cristo a un esclavo fugitivo desde la cárcel y lo devolvió a su amo. Ganó a un carcelero y toda su familia para Cristo con su testimonio. Discipuló en su celda a cuantos venían a él. Desafió e impulsó su testimonio a los hermanos libres para que vieran que él, estando en ese encierro, o sea preso, no se separaba, y así ellos no tenían excusa de separarse del Evangelio de Jesucristo. Su intimidad y su dependencia estaba totalmente basada en Cristo. Ahora pregunto, ¿qué estás haciendo tú en este encierro? Dios nos encerró para sacarnos filo, para sacarnos de ese cascarón, para que cuando pase toda esta dificultad y caminemos a la par de una persona, se pregunte, ¿qué tiene este? ¿Por qué ese gozo? ¿Por qué ese resplandor? Aprovecha el encierro, hermano. Aprovecha para conocer más de la Biblia, para memorizar versículos bíblicos. Si eres salmista, para escribir alabanzas y canciones a nuestro Rey. El encierro es para que se dé cuenta el enemigo que cuando quiere encerrarnos, el Hijo de Dios crece y se vuelve más temible porque la presencia de Dios le acompaña. En conclusión, si no has decidido tomar tiempo para orar, ayunar, leer la Biblia, necesitas subir de nivel. Dios te dice, toma las armas y verás cómo cae lo que te está atormentando. Te lo repito, Dios manda decirte, toma las armas y verás cómo cae lo que te está atormentando. ¿Para qué ocupas tus redes sociales? Si dice llamarte cristiano, tú eres un embajador de Cristo. Ocúpalas para el Evangelio. ¿Qué crees que pasará cuando decidas ser embajador de Cristo? En tu familia, en tu trabajo, con tus amistades y con el prójimo. ¿Qué crees que sucederá?
Que la paz de Dios esté contigo. Shalom.